¿Qué onda, mi Osvaldo? Oye, estamos recorriendo parte de tu distrito. Yo te veo, la verdad, muy metido. No sé quién sea tu contrincante de Morena, pero deberías de traértelo para que haga campaña contigo y veas este relajo de las calles, oye, baches, y ya sé que no les toca a ustedes, pero bueno, aquí está la destrucción de Morena. Digo, no hay servicio público, no recolección de basura en días como debe de ser, ya no hablemos de luz, mi Osvaldo. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves este rollo? Primero que nada, mi Carlos, muchas gracias por invitarme pues contigo, con Realidad 7, ¿no? Por la oportunidad, y qué bueno que aceptaste también hacerlo en el Bocho. Y bueno, hemos hecho algunos videos. Y mira, la verdad es que vamos muy bien. El distrito, como tú dices, tiene pues algunas condiciones, algunas situaciones ahí complicadas de servicios públicos. Bueno, acá se ven las calles, el estado en el que están. No, hay muchos pavimentos que requieren mantenimiento desde hace muchos años. Bueno, y ahí con Eduardo pues esperamos darle un buen jalón a este tema, ¿no? Pero la realidad es que sí faltan muchas cosas por hacer. Y respecto a mi contrincante, pues es una mujer, ¿no? Joven, que se llama Lisette. La verdad es que no tengo mucha información de ella, pero bueno, yo estoy haciendo lo que me toca hacer, que los demás hagan lo que les toca hacer. Y bueno, ya los ciudadanos, los poblanos, los vecinos del distrito 17 decidirán cuál es la mejor opción para que los represente en el Congreso, mi estimado Carlos. Oye, pero Osvaldo, la neta, o sea, digo, hablo de ella, pues yo sé que no es un tema para ella, pero es que no se le ve. Y yo te repito, yo sí he visto, ahí hacemos periodismo digital, yo he visto cómo estás muy activo, o sea, realmente me consta que sí estás metido, y hay una diferencia entre los de la 4T y los candidatos de la Alianza, en el sentido de que pues ellos le están apostando a la marca de López Obrador, y López Obrador pues ya vimos que está medio tocado el señor, y pues estos levantaderos, yo espero que no seas eso, Osvaldo, por favor, en el Congreso si llegas, ¿no? No, pues ya estuve ahí, mi estimado Carlos, y si algo no he sido es levantaderos, al contrario, he alzado la voz para tratar de defender a los poblanos contra los abusos, los excesos de los gobiernos de Morena, ¿no? A nivel local, a nivel nacional. Pues todo ha sido una ola destructiva, más que una ola de ver hacia adelante o de proponer cosas que ayuden a la gente, ¿no? Oye, ¿y tú qué ves? Así ya, la neta, ¿tú qué ves? ¿Qué está en juego este 6 de junio? Todo, nos estamos jugando el país, nos estamos jugando la viabilidad del país. Mira, yo lo pongo en estos términos, te creo, Carlos. Nos estamos jugando el seguir siendo un país democrático, con instituciones consolidadas, imperfectas si tú quieres, ¿no? Porque no te voy a decir que somos así como una democracia súper avanzada, pero es un país con una democracia que año con año se había venido consolidando y fortaleciendo desde hace por lo menos 40 años. Okay. La creación del INE, de la Comisión de los Derechos Humanos, de todos los órganos reguladores del Estado. Es decir, veníamos construyendo instituciones, órganos autónomos, digamos, que no dependen del Ejecutivo, y que de alguna forma le hacían freno o le ponían contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, y así venía funcionando. Y esto era porque en el pasado teníamos presidentes todopoderosos, y a partir de que empezamos a crear estos órganos reguladores, estos contrapesos, pues vimos que se empezaron a contener estos excesos, ¿no? Lo siguió habiendo en algunos casos, pero ya no de tal magnitud. Y ahora López Obrador, en 2 años y piquito que lleva, pues está prácticamente destruyendo todo esto que construimos, no el PRI, no el PAN, sino mucho los ciudadanos, el Claro. Instituto de Acceso a la Información, el INE, etcétera, como te decía. Nos estamos jugando seguir teniendo un país con instituciones versus el país donde un solo hombre toma todas las decisiones, que se vuelve un autoritarismo y en consecuencia una dictadura. ¿Qué pasa? Yo lo pongo un poco de ejemplo en las reuniones a donde voy. Si en una casa, tú en tu casa con tu familia, mi querido Carlos, si tú tomas todas las decisiones, seguro la vas a regar en algún momento. Claro. Ahora imagínate en un país, hermano. En un país, si una persona toma todas las decisiones, bueno, no seguramente la va a regar, la ha venido regando. Lo que está en juego este 6 de junio no es,
Osvaldo, no es Eduardo Rivera, no es Mario Riestra, no es Ana Tere, que son con quienes coincido. Es la viabilidad de la patria, por eso es importantísimo este 6 de junio. Oye, y por ejemplo, ahorita que estás comentando esto de los contrapesos necesarios, imagínate, bueno, si el país lo controla, y aquí en Puebla hemos visto cómo en los 3 niveles de gobierno, que en municipal gobierna Claudia Rivera, que fue un verdadero desastre, en los diputados, pues todos, en la mayor parte federales, pues son levantaderos en el Congreso de la Unión, y bueno, pues el presidente lo mismo, o sea, no te toma en cuenta como persona que puedes diferir en ciertos aspectos. Entonces, en Puebla se está jugando también eso. Es un congreso en el que ya vimos que una aplanadora de Morena sirve nada más para levantar dedos, y en este caso tú estás sugiriendo esto, ¿no? Que haya un contrapeso que es sano para la democracia, y bueno, pues me imagino que tú tendrás por ahí algunas propuestas, pero lo más importante, ¿tú consideras que es detener la destrucción? Totalmente. Mira, si tú recuerdas esta legislatura, ha sido una legislatura muy convulsa, la 60 legislatura. Entramos con un proceso postelectoral muy complicado, después vino la toma de protesta de Marta Erika, cuando el tribunal ratificó su triunfo, después vino lo del helicóptero, cuando pierde la vida Marta Erika y el senador Moreno Valle. Después viene el interinato, después viene otra elección, y la realidad es que desde el inicio ha sido una legislatura muy complicada, pero lo que ha marcado son 2 cosas nefastas. Una, que se convirtió en la oficialía de partes del actual Ejecutivo, y es algo de lo que criticaban. No sé si recuerdas en el pasado que todo el tiempo, digamos, no había diputados de Morena, pero quienes militaban en Morena decían que en las anteriores legislaturas era una oficialía de partes. Replicaron con creces esta situación, ni una coma le movían a las iniciativas del Ejecutivo. Y no solo eso, en temas propuestos por los propios legisladores y también de las enviadas por el Ejecutivo, no había ni la mínima posibilidad de abrirse al diálogo, a la discusión, al enriquecimiento de las normas, de las leyes, de lo que se hace en el Congreso. Congreso y Parlamento son sinónimos. El Parlamento viene de hablar, de hablar, de construir, sí, de diálogo, de llegar a acuerdos. Al final del día, esta legislatura creo que va a pasar a la historia como una legislatura donde nunca hubo una intención por construir los acuerdos. En las anteriores, las del PAN, donde el PAN tenía mayoría, también se llegaba a usar, digamos, la aplanadora, pero después de agotar todas las demás instancias, que es primero construir a través del diálogo. Si no se podía, si se cerraban los caminos, entonces ya se usaba la mayoría, que también para eso es. Sí, claro. Sin embargo, lo primero que tienes que privilegiar en un parlamento es eso, agotar el diálogo. Y eso no pasó en eso. Bueno, es que además recordemos, amigas y amigos, que en el obradorismo y en la 4T, yo veo es que pues, realmente es gente impreparada, gente improvisada, puro aficionado realmente, y no es gente que tenga la vocación realmente de servir, porque en verdad, le decía a una compañera tuya, para eso se requiere vocación. Y esta gente pues salió en tómbolas, Osvaldo, pues te puedes pedir mucho también, digo. Pues sí, la verdad es que no hay mucho que pedir, y el nivel de muchas compañeras y compañeros de esta legislatura sí dejó mucho que desear. Y también hay que reconocer que había 2 o 3 ahí garbanzos de libra que a lo mejor sí tenían un poco más idea de esto, pero la realidad es que sí, en esta nueva legislatura, la 61, la que viene, yo estoy seguro que vamos a tener más legisladores, junto con nuestros aliados de Va por Puebla, del PRI y del PRD. Yo creo que podemos incluso aspirar a tener la mayoría. ¿Tú ves eso? Yo veo eso, lo veo, o sea, no es un sueño guajiro, la realidad es que sí veo buenas probabilidades. Al menos los 7 diputados de Puebla, la zona metropolitana, algunos en el interior del estado, más los de representación proporcional. Creo que al final sí podemos obtener un buen número de diputados, y entonces sí lograr que el Congreso sea un espacio de diálogo. Nosotros no estamos en la lógica de que si somos mayoría, ahora nos las van a pagar. No, a ver, si el gobernador manda iniciativas que nosotros, o a juicio de la mayoría, son buenas para los poblanos, vamos a ir adelante. Pero si manda absurdos, si manda cosas como la ley de educación, que fue tremendamente criticada a nivel nacional. Los exhibieron en medios nacionales. Entonces, si manda ese tipo de situaciones, pues evidentemente nos vamos a oponer. Pero sobre todo, ¿qué se va a lograr? Si somos la mayoría de oposición al partido del gobierno, pues vamos a tener que hacer política, vamos a tener que llegar a acuerdos, vamos a tener que dialogar, y creo que es el triunfo de la política.
cuando hay contrapesos, los contrapesos son saludables, porque nos obligan a hacer política. Y a nivel nacional, pues es lo mismo, es lo que nos estamos jugando. López Obrador va a ser presidente 3 años más, sí o sí. Sí, tiene que terminar. ¿no? Tiene que terminar. Consultitas. Exacto. Patito. 3 años. Pero si le ponemos un contrapeso desde el Congreso, entonces podemos frenar toda la destrucción, podemos recuperar Seguro Popular, podemos recuperar estancias infantiles, podemos recuperar algunos fideicomisos que son necesarios para financiar proyectos productivos, para el campo, para una serie de cosas. Protección a periodistas, porque Exacto. pues, nos han amenazado también y no tenemos ahora dónde correr. Entonces la realidad es que sí está muy complicado, pero bueno, creo que tenemos muy buenas perspectivas para hacer contrapesos a nivel local, pero y también a nivel nacional. Oye, Osvaldo, ¿y tú cómo ves Puebla? O sea, ¿qué perdimos los poblanos con una legislatura donde la planadora fue de Morena? Digo, mira, de entrada, por ejemplo, la mitad de la legislatura fue pandemia, ¿Ok? ¿no? Y en temas de pandemia, nosotros pues todo el tiempo estuvimos proponiendo modificaciones a las leyes, exhortos, para que hubiera atención rápida, para que hubiera agilidad, para que se atendiera de manera inmediata a la población en temas de pruebas, de apoyo a micronegocios, y todos lo sentían como ofensa. Es decir, creo que hubiéramos podido tener una gran contención de la pandemia si se hubiera escuchado a la oposición. Sin embargo, cuando nosotros planteábamos este tipo de cosas, ellos se oponían porque sentían que estábamos agrediendo a su gobernador, y entonces no caminaban las cosas, y entonces nos metíamos en discusiones, y la realidad es que lejos de avanzar fue un retroceso. Tú lo puedes ver, la pandemia pegó en todo el país por igual y en todo el mundo, pero la forma de responder del gobierno fue diferente en diferentes lugares del mundo y en el propio México. Tú ves, por ejemplo, el gobierno de Yucatán, el gobierno de Querétaro, el de Jalisco, digo, no es casual que no sean de Morena, pero hubo mucho mejores reflejos y mucho mayor capacidad para atender a la población. Pero, por ejemplo, eso a mí lo veo con tristeza, de que por caprichos, por tonterías, por cerrazón, no se pudo atender como se hubiera podido atender a la población en el tema de pandemia. Por ejemplo, el tema de reactivación económica, ustedes propusieron, si no me equivoco, ahí un tema para poder apoyar a los empresarios o a la gente que es productiva para este país. Y no solo en dar dinero, No. pero incluso con donaciones, exenciones, prórrogas, incentivos. Nada, todos lo sentían como agresión, ¿no? ¿Y por qué crees que hacían eso? O sea, de verdad, yo veo a la chairiza en el Congreso y la verdad es que es de pena ajena. Yo pensaba que muchos de ellos tenían poca preparación profesional, pero no, muchos sí la tienen, pero están en un tema de una cerrazón ideológica terrible, que aquí para mí no hay ni izquierda ni derecha, para mí hay buenos y malos gobiernos. Sí, claro. Están como robotizados, mano. Sí. O sea, como que les sembraron ahí algunas frases y de ahí no lo sacas, ¿no? Ajá. Yo creo que la técnica, a lo mejor parte de la culpa la tenemos nosotros, porque a lo mejor la técnica era como en corto pasarles las ideas, las nuestras a ellos, para que ellos las propusieran y caminaran, ¿no? Ajá, y tú ponte la medalla. Pues el chiste es que salga, y te voy a poner un ejemplo muy claro de eso. Yo fui el primero de los diputados en proponer que se sancionara, porque recordarás al inicio de la pandemia que hubo agresiones a los médicos, Claro, y a personal de salud. Yo fui el primero en proponer que se elevaran las penas. Atrás de mí llegaron otras 3 o 4 iniciativas de diferentes partidos, y todas dijeron, pues sí, órale. Cuando propone una exactamente igual el gobernador, 2 días, adelante. Dije, no se trata de quién se ponga la medalla, se trata de que verdaderamente se generen acciones desde el Congreso para que, en este caso, para la protección del personal de salud. Claro. ¿No? Pero bueno, esa es una que retomaron, ¿no? Pero a lo mejor las otras sí era así, de ponte tú la medalla, mano, a mí no me interesa que salga, que la ¿no? gente tenga con qué salir adelante, ¿no? Y salió porque el Ejecutivo dio la orden, Esa ¿no? salió O sea, porque la mandó el Ejecutivo, pero era lo mismo, reformar el Código Penal, aumentar las penas, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, el chiste es que se pusieran las pilas y qué bueno que lo hicieron. Y ¿sabes qué, Osvaldo? O sea, sí, yo veo un peligro para este 6 de junio. En lo personal, yo veo 2 sopas. O tener instituciones y seguir eligiendo nosotros a nuestros representantes, o la 4T. Así de fácil. Sí, con todo lo que ¿Coincides implica. conmigo? Así es, y la 4T ya vimos que nos lleva a un camino de destrucción, ¿no? Oye, y Osvaldo, y nada más, a ver, recordarle al auditorio, ¿por qué distrito vas? ¿Cuántas
secciones te tocan? Mira, es el distrito 17. Ok. Ahorita el recorrido que hemos hecho y estamos entrando en San Baltasar Campeche es parte del... Es de día, sí podemos entrar. Es que de noche. Sí, podemos entrar. Bueno, es que no es culpa de los de San Baltasar, de los habitantes, o sea, es culpa de la señora esta que también quiere reelegirse. Qué cosa, ¿no? Oye, qué vergüenza, güey. No, qué cosa que se quiera elegir. No, en lugar de estarnos pidiendo el voto, debería de estarnos pidiendo disculpas por todo lo que ha hecho. Oye, sí, promete, por favor, aquí a la audiencia, que no vas a permitir o que vas a levantar la voz si se hubiera otra vez, se diera el escenario de un subejercicio en algún municipio de Morena y que se vaya al Tren Maya ese dinero que es de los poblanos. Así lo hicimos, lo estuvimos denunciando. A ver, Carlos, yo fui el primero, llevaba a Claudia Rivera menos de un año en el gobierno. Okay. Yo dije, si no la sacamos, vas a acabar con el municipio. Yo pedí la revocación de mandato, fui el primero en pedir la revocación de mandato. ¿Qué pasó? Pues todavía eran amigos los de Morena, antes que se empezaron a despedazar y congelaron la iniciativa, que está mal hecha, que no sé qué, pero bueno. Y después retomaron una solicitud de los empresarios que pedían la revocación de mandato. Creo que también la desecharon apenas hace unos días, pero bueno, ya la consideraron, ¿no? Porque ya estaban peleados ya con están peleados, claro, sí, por supuesto. Pero bueno, regresando al distrito. El distrito 17 son 224 secciones, comparto con el distrito 9, con el distrito 12 federal, con el distrito 12 federal que es donde va Mario Riestra, que estamos ahorita en esta parte. Compartimos 123 secciones y del otro lado, hacia el poniente, con Ana Teresa, compartimos 101 secciones. Y es un distrito de muchos contrastes, cabeceras municipales de juntas auxiliares, solo tenemos San Baltasar Campeche y varias colonias de algunas otras juntas auxiliares. Tiene todo el centro histórico, todos los barrios, pero también tiene zonas como La Paz, Estrellas del Sur, colonias, bueno, ahorita por donde pasamos, Chulavista, Gabriel Pastor, Volcanes, toda la zona aquí de Plaza Dorada y hacia todo el centro histórico, en los barrios de la ciudad y hacia la Capu también. Es muy grande, digamos, es como todo el centro de la ciudad. Oye, ¿y cómo te ha recibido la gente? Bien, la verdad es que... ¿No te dicen de groserías o algo así? No, eso les pasa a otros. Sí, es que, ¿sabes qué? También te voy a decir una cosa, hay un hartazgo en general de los políticos, y eso creo que sí tienen mucho trabajo que hacer. Hayan hecho bien o mal su trabajo. Sí, lleva años ¿verdad? Ahí sí le encargamos al próximo alcalde, Eduardo Rivera, que... Mira, oye, vean esto, no, esto sí es... Acércate, mi Osvaldo, vean esta. López, eres un asesino y traidor a la patria, fuera comunista, AMLO-sofílico. Oye, ¿qué onda, bro? Esto no me digan que lo mandamos, porque van a decir que seguramente... Sí. Pasaron por ahí porque hubo un montaje tipo Mario Delgado. No manches, no lo teníamos planeado. Fue totalmente orgánico. Orgánico. Qué bueno, mira, ahí está la gente, el pueblo bueno ya se hartó, Osvaldo. ¿Tú ves esa parte? ¿El pueblo bueno ya está harto de Morena? Sí, fíjate, yo veo dos cosas del pueblo bueno, de los que votaron por Morena en el 2018. Ok. Yo los catalogo en dos. Los que ya se hartaron, ¿no? Es decir, los decepcionados que votaron por Morena y se decepcionaron tremendamente porque vieron que no era lo que les prometieron. ¿Sí? Esos son unos, esos son más difíciles de convencer, porque antes estaban con el PAN, con el PRI, se decepcionaron, se fueron con Morena y están doblemente decepcionados y ahora no quieren ir a votar. Eso está cañón. Esos son los más complicados. Y otros son los arrepentidos, los que sí van a ir a corregir lo que hicieron en 2018, están muy enojados porque no les cumplieron y están conscientes que al final del día la patria no iba muy bien, pero no iba tan mal como va ahorita con estos gobiernos de la 4T. Y en estos encontramos mucho más, mira ahí, un ciudadano que está apoyando al PAN. Y al final del día en esto nos tenemos que apoyar mucho porque son los que tienen mucho más ganas de ayudar y apoyar, que no se siga destruyendo México con la 4T. Oye, para ti, esos que estás clasificando, ¿quiénes son? ¿Los que perdieron a alguien en la pandemia, por ejemplo? Los que cerraron sus negocios, que perdieron alguien en la pandemia, los que están un poco más empapados en temas de la política y ven, por ejemplo, ven la farsa que es el gobierno, que si el aeropuerto, que si el Tren Maya, la refinería, la rifa del avión, la compra de fierros viejos en Estados Unidos. Pues esta gente que verdaderamente está encabronada, ¿sí? Porque les dieron la cara. Mira, a mí la verdad es que no me gusta decirle a la gente que se equivocó, porque a nadie le gusta que nos digan que nos equivocamos. Claro. Y un poco de broma les digo también en las reuniones,
que las señoras, ¿no? Son muy, en nuestras casas son muy afectas a decir te lo dije, ¿no? Sí, sí, y eso sí, pues a nosotros nos prende, ¿no? Sí. Pero bueno, a nadie Te le dije gusta. que cuidar los hijos, sí, pero pues es que te lo dije. Entonces, la realidad es que a nadie nos gusta que nos diga que nos equivocamos. Y más bien, la gente no se equivocó, la gente votó con una esperanza de que le fuera mejor. Lo que les prometieron. Lo que les prometieron. Y entonces quienes al final del día destruyeron, traicionaron la confianza de la gente, pues es la 4T, es el propio López Obrador y lo que de ahí viene, ¿no? Y esta gente que está muy decepcionada, muy desencantada, digo, hay unos que sí, nos va a costar trabajo que vayan a votar por el desencanto en general de la política, pero hay muchos otros que están en pie de lucha y ayudándonos para recuperar lo que todavía podemos salvar el país, ¿no? Oye, yo el otro día compartí en redes sociales, seguramente lo vieron en mi cuenta de Twitter, que había dos sopas, ¿no? La de la 4T o la de detener la destrucción, en este caso con la alianza, que si bien es cierto, y lo tenemos que decir, y siempre lo hemos comentado, no es lo que a veces los ciudadanos deseamos, el ver tres ideologías juntas ahí medio raros, sí. pero por hoy es lo necesario para poder detener la destrucción y que este país, como bien dices, se convierta en un estado de un solo hombre y donde pues lo que diga, como dice el pañuelito blanco de Vito, cuando realmente les está tomando la cara a los ciudadanos. La verdad es que es muy triste ver cómo hay gente que por una despensa que le dura 15 días, lo mismo que se quejaban, lo mismo, la lucha de izquierda que se centró en evitar este tipo de... El frijol con gorgojo sí, y clientelismos y que te doy pero vota por mí, hoy lo están haciendo. Entonces, pero a 3 veces más o 4 veces más y quitándole recursos, insisto, a gente, oye, lo de niños con cáncer, Osvaldo, por favor. No, es una mentada, más es una salvajada. Yo te pediría, si en el caso de que porque yo estoy confiando que sí llegues, traemos una propuesta para que a nivel estatal se subsidie el tratamiento de niños con cáncer. Y lo va a tener que hacer el Ejecutivo porque pues va a haber ya va a haber un equilibrio más en ese Congreso, ¿no? Así es, oye, ¿quieres que haya lana para este programa tuyo? Ponle lana a los niños con cáncer, claro, ¿no? Y entonces vamos a entrar a este tipo de acuerdos, ¿no? Oye, Osvaldo, y si llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, ahí te mandamos un sobrecito, no. para que, mira, oye, porque este dinero se va a ir a la refinería de Tabasco. No. Mi dignidad y mi país y lo que quiero para mis hijas está mucho antes que eso. Es un compromiso que haces. Bueno, ya lo tienes, de hecho. Lo tengo por convicción personal. Sí, y es que sabes que en verdad ya no está en juego nada más tú, tu familia o la mía. Está la de la señora que viene aquí caminando, la de ese oficial que está haciendo su trabajo, la de la señora que está ahí en su bicicleta, el taxista que está ganándose un peso. Bueno, pues eso es lo que realmente está en... Mucho está en juego. Y la verdad es que sí, es un llamado fuerte, digo, no quiero decir desesperado, pero de repente sí nos entra como la desesperación de ver que a lo mejor no va a haber tanta participación en esta jornada electoral. Y yo un poco la invitación que hago también en las reuniones y los recorridos que voy, es que por ejemplo, tú Carlos, aquí en Puebla a lo mejor tienes 50 personas de familia, Claro. y tienes cercanos otros 50 amigos. Y prácticamente yo te podría asegurar, por tu forma de pensar y por la influencia que pudieras llegar a tener sobre ellos, que si van a votar estas 100 personas, todos votarían por la Alianza Va por Puebla. Pero tú no tienes la certeza de que van a ir a votar. Yo no tengo la certeza que voy a ir a votar toda mi familia. En los chats de mi familia es, ánimo, primo, sobrino, vas con todo, pero yo no estoy seguro de que vayan a ir a votar. Claro. ¿Por qué? Porque ya iban y se nubló, porque me cayó la vecina, porque cayó el compadre con las chelas, porque me desvelé, por cualquier pretexto. Yo la invitación que le hago a los ciudadanos es que hagamos esa lista y que hagamos un compromiso personal y empezarles a hablar desde ahorita que faltan 8 días para la elección. Así es, te voy a ir a hablar, ya sabes que sí voy a votar, no, te voy a hablar para que vayas a votar. Y no dejarlos de fastidiar hasta que vayan todos a votar, y a lo mejor alguno que ya nomás para que lo deje de fregar va a votar, pero que sí hagamos ese compromiso y así podemos elevar el nivel de participación. Si nosotros nos responsabilizamos, ya no de 100, de 20, de 10, ¿sí? Que a lo mejor de esos 10, 2 o 3 no iban a ir a votar, si ese ejercicio se replica, se multiplica, entonces podemos subir un poquito el nivel de participación. Hay que recordar que en los niveles bajos de participación, el gobierno, que actualmente está en manos de Morena, tiene mucho más margen de operación. Sí, pues la mapachada, aparte todo el PRI, la basura del PRI se fue a Morena. Así es. Entonces seguramente... Y la del PAN también. Sí, por supuesto, ¿no? Y del PRD de muchos otros partidos, ¿no?
Oye, Osvaldo, pues ya vamos a acabar el trayecto. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia en redes sociales? ¿Te gusta el Twitter? Ya vi que ya te empezaste a meter más. Así es, así es. Métete a Facebook, los memes son lo de hoy, comunícate con memes. ¿Qué le dirías a la audiencia que nos está viendo ahorita para Realidad 7? Pues primero, nuevamente agradecerte, mi querido Carlos, por esta oportunidad de platicar contigo. Y decirle a la gente esto, ¿no? De la urgencia de participar el próximo 6 de junio. Nos estamos jugando mucho en esta elección. Sí. Nos estamos jugando, perdón que sea repetitivo, la viabilidad de un país con instituciones, un país democrático, contra una dictadura en donde un solo hombre toma todas las decisiones. Que lleven a su familia, que lleven a sus amigos a votar, que no les gane la flojera, que las encuestas, aunque en todas las encuestas estemos arriba en el municipio de Puebla, los candidatos a diputados y el candidato a presidente municipal, no es una predicción, no es el resultado de la elección, es una fotografía del momento. No se vale, ahí van 20 puntos arriba, ya para qué voy. No, se gana con votos. Y también pedirle a los ciudadanos que estén muy pendientes, que se den sus vueltas en su colonia cerca de la casilla, porque no podemos descuidar este proceso en el que se nos puede ir de las manos el futuro de la patria. Ese sería mi comentario final, mi querido Carlos. Entonces, y para redes sociales, para la gente que está ahí en redes también que lo denuncie, ¿no? Digo, Así ya es. Vimos el poder de un tuitazo, ¿no? Y un tuitazo, que todos tengan a cada mano su celular, que puedan sacar fotos, que puedan grabar, que lo puedan denunciar. Y bueno, y pues vamos a seguirle dando. Nos quedan 3 días y medio de campaña y nos falta una semana exactamente para el día de la jornada electoral. A partir del miércoles entramos en un periodo de silencio para que la gente entre en reflexión. A estas alturas me parece que la gente ya tiene decidido su voto y sabemos y lo vemos y así lo sentimos particularmente en el distrito 17 que vamos a ganar, mi estimado Carlos. Perfecto, Bueno, darle con todo. Pues, mi Osvaldo, muchísima suerte, mucho éxito. Ojalá que los ciudadanos puedan comparar esto que está diciendo Osvaldo contra, pues si es que algo ha dicho la de enfrente, ¿no? O no sé cómo vayan, ahí va el verde, ¿quién van separados, van juntos? Creo que va en candidatura común PT y Morena. Ah, bueno, pues entonces contra ellos que sepan quiénes son, pues comparen, si es que han dicho algo, pues comparen, porque ellos van a decir, si quieres detener la corrupción, pero ahí tienen a Felipa, que si quieres detener ya, que siga la austeridad, ya vimos lo que pasó en el metro, si quieres que haya más medicinas, no es cierto, porque los niños con cáncer se están muriendo. Así es. O sea, ahí están las propuestas, ahí las tienen ustedes, ustedes pueden decidir qué es lo que quieren para México, si detener la destrucción o construir un México en donde todos tengamos voz, en donde todos podamos participar y podamos seguir eligiendo a nuestros representantes, fortalecer nuestras instituciones, que estoy seguro, Osvaldo, lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Así es, mi querido Carlos. Muchas gracias. No, pues yo ahorita en la siguiente parada me voy a bajar, ya me están esperando, tengo que ir a otro recorrido, tengo que trabajar y bueno, pues, muchísimas gracias, No, gracias Osvaldo. a ti, gracias a ti, mi querido Estamos Carlos. aquí llegando, vas a continuar en tu distrito. Así es, aquí vamos a seguir. Perfecto, Así Osvaldo. le damos. Pues, ahí en la siguiente parada yo me bajo, mi Osvaldo. Muchísimas gracias, mi hermano. Órale, mi hermano. Cuídate mucho. Oye, protégete, por favor, porque ya viste qué es lo que está pasando ahí con la inseguridad en el país. Está bien complicado. Pero mientras no nos detengan con armas largas como Mario Delgado, ojalá dice que no. es el Neymar de la política. El Neymar de la política. Oye, yo voy a hacer el súper porque me regañé. Dale, dale. Gracias,